Gusto de volver a compartir con ustedes este momento de acercamiento a las Sagradas Escrituras que nos dan la posibilidad de conocer los textos y de acercarnos por lo menos literariamente. El objetivo no es hacer propiamente una lectura santa, sino de descubrir algunos elementos del texto, principalmente las acciones y los personajes. Padre Santo, te pedimos que nos dé la luz del Espíritu, que nos ayude a que este encuentro con la palabra sea de vida para todos nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Bueno, entonces veamos a ver. Aquí nos hemos acercado al texto. En este caso, entonces, vamos a ir a los personajes primero. Personajes del libro de Isaías. Entonces, el Señor, cambiémosle al color que tradicionalmente tenemos, que nos ayude un poco más. Tú. Entonces, aquí hay una referencia. Eres mi servidor, una característica del tú. Este es Israel. Por ti, Israel, yo, el Señor, me glorificaré. Pero yo, el Señor, dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor. Entonces el Señor, y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora, habla el Señor, el que me formó, es una expresión lingüística, el Señor que me formó, desde el vientre de materno, para que yo sea su servidor, una característica yo servidor, para hacer que Jacob vuelva a él, al Señor, y se le reúna Israel, al Señor Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, mi Dios. Él ha sido mi fortaleza. Él, el Señor mi Dios, dice, es demasiado poco que seas mi servidor, una característica de yo, para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo, el Señor, te destino a ser luz de las naciones, una condición del yo enviado, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Estos confines, sí, límites de la tierra, pero también referencia a grupos humanos. Entonces vamos nuevamente arriba y ahora veamos las acciones. El Señor dijo, bueno, pues aquí olvidé una. El Señor me dijo, a mí, eres, entonces tú eres mi servidor, Israel. Por ti yo me glorificaré. Por Israel, dice el Señor, me glorificaré. Yo dije, en vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está mi derecho junto al Señor, mi retribución junto a mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno. Entonces, el que me formó pues un sujeto, pero la acción también específicamente es me formó. Entonces, aquí podríamos cambiar el color, que se convierta en esto. Me formó para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob, pues aquí olvidé Jacob, otro personaje u otro nombre o sujeto, vuelva, es una acción, a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor mi Dios,
ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser que luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces tenemos el primer texto que es del libro del profeta Isaías, capítulo 49. El segundo texto es el Salmo 39. Vamos a los personajes. Un yo que está escondido, un yo tácito, el Señor, se inclinó hacia mí y me escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Dios nuestro. Tú, el Señor, no quisiste víctima ni oblación, pero tú, el Señor, me diste un oído atento, no pediste holocausto ni sacrificios. Entonces yo dije, aquí estoy. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. Reto pasivo, güey. No mantuve cerrados mis labios. Tú, Señor, lo sabes. Bueno, entonces aquí es un diálogo entre el salmista y el Señor. Veamos las acciones. Yo, el salmista, esperé confiadamente en el Señor. Él, el Señor, se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, puso en mi boca un himno a nuestro Dios. Tú, Señor, no quisiste víctima ni oblación, pero a mí me diste oído atento. No pediste holocausto ni sacrificios, pero no pediste. Entonces yo dije, aquí estoy. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Proclamé gozosamente, dejémoslo el adverbio pegado ahí, proclamé gozosamente, en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Señor, tú lo sabes. Bueno, entonces ahí tenemos los elementos. El Señor y el salmista. El salmista que espera en el Señor y el Señor que se inclina y escucha. El Señor que pone un canto nuevo para el Dios de todos nosotros. Un Dios que no quiere víctima ni oblación, pero da oído atento. Y la respuesta entonces es, aquí estoy. Conforme al libro de la ley está escrito, allí está escrito lo que se tiene que hacer. Yo amo, mi Dios, tu voluntad, y acepto tu ley que está en mi corazón. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea y no mantuve cerrados los labios. Bueno, entonces una referencia profética al Señor Jesucristo. El tercer texto de la carta del apóstol Pablo, entonces aquí está
sujeto tácito que no aparece en las lecturas, pero que, bueno, sí aparece. A los cristianos de Corinto, entonces, esto está dirigido a los cristianos de Corinto o corintios. Entonces aquí está Pablo, llamado a ser apóstol, bueno, una característica de Pablo, apóstol de quién? De Jesucristo, por voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces sí aparece. A los que han sido santificados. Entonces aquí es una expresión subjetiva. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Los llamados a ser santos. Pues características también de esa comunidad. Y saluda a todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es una característica que revela el concepto de iglesia que Pablo tiene. Aquellos que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro Señor, el Señor de ellos. Toda esta es una expresión subjetiva, una revelación de unas personas. Llegue a ustedes, Corintios, la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En realidad el texto es muy breve. Pablo, entonces aquí una característica, un verbo, y llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, ¿qué hacen? Pablo y Sóstenes saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los de Corinto santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, y también a todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Señor de ellos y Dios nuestro. Entonces aquí hay una característica de saludo a la Iglesia Universal. Bien. Llegue, es el deseo, llegue a ustedes la gracia y la paz procedentes o que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El cuarto texto es el Evangelio según San Juan. Juan Bautista, entonces narra de Juan, vio acercarse a Jesús y dijo, este es de Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él, a Jesucristo, al Cordero de Dios me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me procede porque existía antes que yo. Este yo es Juan. Yo, Juan, no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él, el Cordero de Dios, fuera manifestado a Israel. Y Juan, el Bautista, dio este testimonio. He visto al Espíritu Santo, al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él, sobre el Cordero de Dios. Yo no lo conocía, a él, al Cordero de Dios, pero el que me envió a bautizar, haciendo referencia al Padre, me dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu, una característica de aquel, sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es, perdón, aquí es, ese es el que bautizará en el Espíritu Santo, o el que bautiza mejor. Yo, Juan, lo he a él, al Cordero de Dios, y doy testimonio de que él, el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios. Bien, veamos las acciones.
Juan Bautista vio acercarse y dijo: este es, Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene después un hombre que me precede. Bueno, características del hombre que precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido, dice Juan, yo Juan he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio, este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma, he visto descender y permanecer al Espíritu sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió entonces a bautizar, pues acciones, referencia a Dios Padre, pero también acciones de Dios, mandar bautizar. El que me envió a bautizar me dijo a mí Juan: aquel sobre el que veas, entonces característica, descender el Espíritu y permanecer. Entonces, ver, descender, permanecer, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Bueno, entonces ahí tenemos los textos del segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo A. Entonces, que por el estudio de la Sagrada Escritura nosotros tengamos conocimiento de Dios y especialmente de este misterio de revelación del Señor Jesucristo. Un agradecimiento a todos los que participan en el estudio de la Sagrada Escritura y especialmente la reciben en su corazón, dejando que la fuerza del Espíritu los haga testigos de la salvación y de la vida eterna. Muchas bendiciones, que estén muy bien.